Buenas tardes. Entonces en este video veremos cómo debe quedar la especificación general en Joule y cómo debemos gestionar los flujos, sobre todo en el check 1 y el check 2, para que se comporten correctamente en cuanto a los valores de OK y not OK. Entonces pues primero miraremos el mapeo de la tarea registrar queja. Entonces pues el mapeo debe quedar así. ¿Listo? Entonces que el mapeo quede correctamente. Además de esto miraremos cómo queda la gestión de recursos. Entonces pues vemos que en este caso que la oferta la está manejando el sistema y la asignación la está manejando también el sistema. El hecho que la administración la esté manejando el sistema tiene un efecto en cuanto a que apenas yo le diga que la asignación la hace el sistema, él me ofrece diferentes estrategias para asignación. Entonces en este caso tenemos seleccionada la opción o el algoritmo seleccionar el más rápido al que se le pueda asignar. Hay otras opciones que ustedes pueden explorar. Hay uno basado en experiencia, otro por usuario, en fin, pueden explorar cada una de esas opciones que tendrán un impacto en cómo se desarrolla su proceso de negocio. Las opciones las dejaremos todo por defecto en no. Si vemos el check to, pues así es como debe quedar, o como ustedes lo deben tener. Entonces pues ven el mapeo, tiene check one text al valor. Ya acá para editar el flujo, entonces pues le damos clic derecho, update flow detail, y si le damos clic, acá ya les mostraré cómo está el mío. Entonces si vemos, es como una especie de tabla. Entonces donde las dos columnas, la primera es target task y la segunda es el predicado. El predicado es un predicado lógico, es decir que la expresión que yo ponga ahí va a ser una expresión lógica que me va a retornar falso o verdadero. La primera o el primer registro, la primera fila, dice send approval to customer y la segunda dice cancellation. Entonces pues vamos a ver por ejemplo el send approval to customer y qué predicado coloqué yo ahí pues para especificar cómo se debe comportar ese flujo. Entonces damos clic en predicado y el predicado queda con la siguiente estructura. Entonces pues si vemos ahí me queda una expresión expat. Entonces dice slash tutorial -piso-net, que es el nombre de la red, slash check one, que es el valor de la variable de la red, check one, slash text, que es el formato que nosotros queremos obtener de esa variable, y le decimos siempre y cuando sea igual a OK, pues irá al send approval to customer. ¿Listo? Entonces pues si lo volvemos a hacer de nuevo, que ustedes lo tendrán que hacer, entonces pues seleccionaremos la variable check one. Hay más, podemos ver que está el check 2 y el customer name. Entonces seleccionemos el check one y daremos clic en el expat expression. Bueno, acá por alguna razón como que hubo doble clic, pero realmente la expresión que les debería aparecer o que él les genera es slash tutorial slash check one slash text, y pues ahí ustedes colocan la condición, que en este caso es bastante sencilla, igual a OK, entre comillas sencillas, ya que este es una cadena de caracteres, un string. Si no lo colocan entre comillas sencillas no les va a funcionar correctamente. Listo, ustedes acá pueden colocar digámoslo así, condiciones o predicados lógicos mucho más complejos, pues siempre y cuando lo puedan expresar con expat. Entonces pues no debe haber ningún problema para que ustedes coloquen condiciones más complejas, incluso con 2, 3, 4 o más variables. En cuanto al flujo de cancelación, vemos que es muy similar. Estamos también escogiendo la variable check1 de la red tutorial.net y en formato text. La única diferencia es que le vamos a decir que vaya a en este caso es el lugar o la cancelación, pues el lugar que es la cancelación, siempre y cuando haya un valor de not OK. Listo. Si vemos en la parte inferior del cuadrito flow detail, dice y nos aclara, es importante, que siempre va a haber una opción por defecto.
esta opción por defecto, que va a tener siempre el valor de true, es decir, un flujo por defecto, es bueno definirlo por si pasa algún suceso extraño o no asignamos una variable como es. Entonces, para que el sistema no se bloquee, debe haber un valor por defecto. En este caso, como ya definimos el valor de check1 y check2 en el valor de la red por defecto como not ok, entonces pues no es necesario. Tal vez ustedes si requieran que sea necesario, pues para este caso no es necesario, ya que solamente puede variar entre esos dos valores y ya está asignado un valor apenas inicia la red. Si no hubiésemos asignado ese valor por defecto de not ok, sí sería necesario que nosotros le colocáramos para ir a la target task cancellation, que el predicado fuese, como dice abajo, true y abro paréntesis y cierro paréntesis, que va a ser siempre verdadero. Además de esto, ya se dieron a haber dado cuenta que el orden en que ustedes coloquen las condiciones va a afectar su resultado. Es decir, si yo colocara primero el cancellation y colocara el predicado como true siempre, es decir, como un valor por defecto que siempre se cumple, eso me va a generar problemas porque él va a verificar las condiciones de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, pues si cancellation estuviese de primeras, pues verificará la cancelación, verificará que el predicado siempre es verdadero, entonces siempre me llevará a la cancelación. ¿Listo? Entonces, como vemos en pantalla, está diferente. El send approval to customer se verifica primero, o sea, es decir, se mira si el predicado que nos lleva a esa tarea es cierto, y si no, pasa al siguiente, que es la cancelación, verifica si su predicado es verdadero, y si no, pasa al siguiente. En este caso solamente tenemos esos dos, entonces pues se comportará solamente entre esos dos. ¿Listo? Bueno, acá vemos los variables como deben quedar. Entonces ya esto lo hemos visto muy rápidamente, vamos a repasarlo. Entonces el flujo de cancelación, entonces acá pues algo importante para resaltar es que hay un bug de tipo visual. Porque un bug de tipo visual es porque la línea que que estoy seleccionando ahí pertenece al flujo de cancelación, pero no está en color rojo. Esto es un bug de la herramienta. Si seleccionamos la línea como tal y vemos en la parte de arriba los dos iconos, el icono que me permite asignar el flujo de cancelación está desactivado porque ya pertenece al flujo de cancelación, y solamente podemos realizar otra acción, que es quitar del flujo de cancelación que está activada. Esto nos dice pues de forma implícita que esta línea ya pertenece al flujo de cancelación que tenemos asignado en este momento. Listo, eso es un bug, un comportamiento no deseado, pero pues que sucede. Listo, en este caso no es de gran importancia porque se mantiene la lógica dentro de la herramienta. Listo, esta es como debe quedar la descomposición de tareas. Entonces pues para el cancel, entonces en este caso yo definí dos variables de entrada que son variables de control, listo, que yo voy a mostrar pues para saber o para poder trazar posibles errores. Entonces pues de pronto a algunos de ustedes les pasará que no les llega, o sea, no tiene el comportamiento esperado, sobre todo cuando yo separo el flujo para el check1 y el check2. Entonces pues yo lo coloqué para poder hacer trazabilidad. Entonces pues este es el mapeo. Entonces lo que yo hago es coger el check1 y lo mapeo al response 1 y el check2 al response 2, y solamente van a ser variables de entrada, es decir, no las voy a modificar. Es importante que como son variables de entrada, entonces pues en los valores extendidos yo lo que hice fue colocarlo como read only. Listo, dentro de los atributos extendidos hay herramientas bastante útiles, sobre todo el tooltip. El tooltip es un texto de ayuda que se muestra cuando yo dejo en un campo, o sea, es decir, como en el customer name, en esa casillita, yo dejo el cursor durante 1 o 2 segundos. Esto lo que hace es que si yo lo dejo ahí quieto, me despliega un texto donde normalmente yo coloco es una explicación de qué debería ir ahí.
listo. Entonces, por ejemplo, si es el nombre del cliente, entonces yo digo es el nombre del cliente y que debe obedecer más o menos este formato. Entonces, primero primer apellido, luego segundo apellido, o primero coloque el primer nombre, después el segundo nombre y ese tipo de cosas, listo. El Whitespace es una opción bastante útil, sobre todo cuando uno maneja datos de tipo numérico. El Whitespace, las tres opciones que tiene es mantener, quitar o pues transformar, si no estoy mal. Eso es importante, por ejemplo, si yo voy a capturar un número y por alguna razón el usuario coloca un espacio de más al final o un espacio entre números y yo lo quiero capturar como número, para poder hacerle la transformación de cadena de caracteres a string, yo necesito eliminar los números, ¿listo? Entonces es importante que yo desde la interfaz elimine los números para que después no tenga problemas en la transformación a un tipo de dato numérico. Y por último, de lo que yo les estaba hablando, que es del read only, entonces pues yo para este caso lo tengo seleccionado porque yo quiero que cuando se muestre la interfaz, en este caso el valor de, o pues como ustedes vieron que uno puede desplegar a un menú que le aparece OK, not OK, esté desactivado, listo. Entonces estos solamente van a ser valores de salida, valores que se le van a mostrar al usuario, y es importante colocarlo como read only, ya que le da claridad al usuario en cuanto a que él no puede modificar estos valores realmente. ¿Cómo así? Si yo no selecciono el read only, él puede pues seleccionar, por ejemplo, si está el OK, puede cambiar del OK al not OK, y de pronto esto puede generar confusión en cuanto a que él entiende mal que él puede modificar el valor del OK y el not OK cuando realmente no puede, ya que de acuerdo con la especificación que tenemos, el check1 y el check2 solamente van a ser valores de entrada. Es decir, yo jamás voy a modificar los valores de check1 y check2, porque es que el response1 y el response2 yo jamás los estoy mapeando a ellos, ¿listo? Entonces, aunque yo tengo la lógica definida ya dentro de mi especificación, de pronto puede generar confusión en el cliente. Eso está ya muy relacionado con temas de usabilidad de interfaz. Entonces es útil que pues empiecen a tener en cuenta este tipo de aspectos. Listo. Y por último veremos pues cómo queda el send projection to customer, el mapeo. Y pues el send approval no es muy diferente, o sea, no es necesario verlo. Bueno, muchas gracias por su atención y pues gracias.